Amén. Dios les bendiga, hermanos. Le agradecemos a Dios que nos permite estar aquí en su casa para escuchar su palabra. Y bueno, el Señor tiene una palabra muy hermosa para nuestra vida. Quiere darnos una autoridad que es en el nombre de Jesús. Esa autoridad que Él conquistó en la cruz del Calvario, derrotando toda potestad, toda autoridad, para que al nombre de Jesús se doble toda rodilla y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y Dios quiere enseñarnos que Él está con nosotros, a pesar de todas las batallas y circunstancias que tengamos en la vida. Él está con nosotros y quiere enseñarnos a tomar esa autoridad que Él nos ha dado a cada uno de nosotros. Amén. Voy a pedirle por favor que abra su Biblia en el libro de Daniel, capítulo 10. Daniel capítulo 10, versículo 2 y versículo 3. Amén. Y antes de darle lectura, voy a pedirle que cierre sus ojos y vamos a orar. Amén. Padre, en esta hora te doy gracias por el privilegio que me das de compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque nos amas y nos ayudas a entender cuáles son tus preceptos. Te pido por favor en el nombre de Jesús que derribes todo aquello que esté estorbando en esta hora, Señor, y nos des entendimiento a cada uno de los que estamos en este lugar. Que no permitas que esta palabra sea robada, Señor, sino que quede en lo profundo de nuestro corazón y que podamos ponerla por obra en el momento, Señor, que tú quieras que nosotros la pongamos por obra. Habla a través de mis labios. Usa mi vida, Señor. Usa mi vida para hablar tu hermosa palabra. Pongo a tu iglesia, Señor, para que la llenes de autoridad, para que la llenes de poder, para que la llenes de tu amor, Señor, de tu sabiduría, de tu entendimiento, para comprender lo profundo y hermoso de tu palabra. Te lo pido por favor en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a leer, hermanos, Daniel capítulo 10, versículo 2 y 3. En aquellos días, yo, Daniel, estuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Hoy vamos a hablar, hermanos, estamos, ya creo que es la última serie la última predicación de la oración, pero hoy quiero hablarles acerca de por qué a veces nuestras oraciones no son contestadas. ¿Por qué a veces, por más que oramos, vemos que la situación sigue ahí? ¿Verdad? A veces estamos orando por nuestra vida, por nuestros hijos, por el matrimonio, por la iglesia, ¿verdad? Y a veces nos damos cuenta que han pasado tiempo y sigue la misma situación. Y a veces decimos, ¿por qué no son contestadas nuestras oraciones? Y vamos a ver por qué a veces nuestra oración no es contestada. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Porque a veces por más que me esfuerzo, ¿verdad? No encontramos esa respuesta. Y no es que Dios no nos escuche. Dios nos escucha, pero vamos a ver que hay situaciones que están estorbando para que nuestra oración no sea escuchada. Pero que Dios quiere que a través de esta palabra nosotros entendamos que Él siempre nos escucha, que Él siempre te va a oír en todo momento. Él está al pendiente de lo que tú hablas, de lo que tú le pides. Pero a veces hay circunstancias que no dejan que el poder actúe de una manera rápida y poderosa en nuestra familia. Y que el enemigo quiere robar esa seguridad de nuestra vida para que nosotros desistamos de lo que hemos puesto en nuestro corazón, de alcanzar nuestra familia, de alcanzar a nuestros hijos, de restaurar nuestra vida espiritual y todo lo que nosotros hemos pedido a Dios. Hay muchas situaciones por las cuales a veces nuestra oración no es escuchada tan rápido como uno quisiera. Pero a veces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no son contestadas rápidamente? A veces la falta de constancia.
A veces somos inconstantes en nuestra manera de orar. A veces somos gente que tenemos la necesidad y empezamos a orar, determinados, y empezamos a orar, pero se nos quita esa constancia. Llegan, a lo mejor fue una semana, 2 semanas, pero ya pasaron días y nosotros nos desanimamos o nos cuesta mucho trabajo orar. Entonces nuestras vidas se convierten en inconstantes. No somos gente que estemos orando hasta alcanzar la respuesta. La respuesta va a venir, tarde o temprano va a llegar la respuesta. La respuesta de Dios no siempre va a ser lo que nosotros queremos. La respuesta de Dios a veces va a ser sí o a veces va a ser no, pero va a llegar la respuesta. A veces nosotros vamos a estar pidiendo por sanidad y decimos, porque fue en mi caso, cuando yo oraba por mi papá para que Dios sanara ese cáncer, no venía esa respuesta. Y yo estaba en una constancia de orar todos los días. Yo era testigo, o fui testigo, o soy testigo de que Dios tiene el poder para sanar cáncer. Porque yo he visto gente sanar de cáncer, gente sanar del hígado cuando ya está desahuciada, gente de riñones. O sea, yo he visto el poder de Dios de una manera poderosa. Pero cuando mi papá no sanaba de cáncer, yo decía, Señor, ¿qué está pasando? ¿Por qué mi papá no sana de cáncer? Y Él me dio la respuesta. Me dijo, ya no lo voy a sanar. Su tiempo ha llegado. Se terminó su tiempo. Tiempo de nacer, tiempo de morir. Yo te di a tu papá y su tiempo ha terminado. Ya no me pidas que lo sane. Ya me voy a llevar a tu papá. Ahora empieza a orar por ti, por tu mamá, por tus hermanos, por la familia, para que cuando llegue el momento ustedes encuentren la paz y la resignación de que yo me voy a llevar a su papá. Entonces la respuesta vino en un no, ya no lo voy a sanar. Pero Dios contestó. A veces contesta haciendo las cosas que nosotros pedimos y a veces no, porque no son para bien a nuestra vida. Pero Dios siempre va a contestar, pero quiere que nosotros seamos gente constante en nuestra oración. Y cuando a veces decimos constante, es que a veces tenemos un estilo de vida de que a veces sí oro y a veces no oro. Y cuando me aprieta el problema, oro y oro y oro y oro. Y vemos que está menguando el problema y ceso de orar, dejo de orar. O cuando ya se resolvió, dejo de orar. Entonces, una de las causas por las cuales nuestra oración no es contestada es porque no tenemos una vida de constancia, una vida que alcance la respuesta de Dios. También cuando nosotros desistimos de orar, a veces nos cansamos de orar, como les decimos, desistimos, y ha pasado mucho tiempo y no pasa nada. Y decimos, es que estoy orando y oro y no llega la respuesta. Ya llevo tiempo orando y no pasa nada, ¿verdad? Y entonces decimos, creo que Dios no me oye. Y a veces una de las consecuencias también por las que pensamos o no has escuchado la oración, porque como vemos que no son resuelta la oración, viene enojo a nuestra vida. Y decimos, ¿para qué? ¿Para qué le oro a Dios si no me oye? Yo no sé cómo aquella hermana o aquel hermano dice que Dios le oye y le contesta, y yo le estoy pidiendo y la oración, no, la respuesta no llega a mi oración. Y entonces la persona empieza a tener ese resentimiento aún con Dios y decir, es que no me oyes, Dios. Yo te pido y no me oyes. Yo quisiera que tú me escucharas, pero no me escuchas. Y viene ese enojo y entonces desistimos de que nosotros, nuestra oración sea contestada. A veces la falta de fe es otra de las cosas que nos hace desistir de estar orando. A veces decimos, quiero orar por mi hermano, por mi papá, por mi mamá, por mi matrimonio, pero vemos que no pasa nada. Entonces viene una falta de fe y decimos, creo que no va a cambiar. Es tan difícil que creo que no va a cambiar. Y hay por ahí muchos que dicen, ni yendo a bailar a Chalma
¿verdad? Cambia a la persona, ¿verdad? Porque entonces dicen, ni por más que haga, esta persona va a cambiar. Y entonces decimos, creo que no. ¿Sí irá a cambiar? Y entonces como empezamos a perder nuestra mirada del blanco perfecto que es Jesucristo, nuestra vida espiritual se empieza a hundir. Como Pedro, cuando estaban en la barca y Jesús viene caminando por el mar y le dice, ellos se espantan y piensan que es un fantasma, pero Jesús les dijo, no teman, soy yo. Levántense, yo soy. Y Pedro le dice, si eres tú, haz que yo vaya a ti, caminando sobre el mar. Le dice, ven Pedro. Y Pedro, siempre ese discípulo arrebatado, dice, bueno, voy. Y empieza a caminar, pero de repente se da cuenta que dónde está caminando. Y a veces nos damos cuenta que la situación en la que estamos viviendo es muy difícil. Y que decimos, creo que no tiene respuesta. Creo que no hay solución. Y entonces empezamos a perder la fe en Dios. Decimos, creo que Dios no va a hacer nada con esta persona. Y decimos, a lo mejor la situación siempre va a ser y no va a poder cambiar, ¿verdad? Pero nuestra respuesta, por muy difícil que sea la persona, hermanos, yo les puedo asegurar, y sois testigo de ello, que Dios hasta el último minuto de vida de la persona, Dios va a tomar el control de lo que tú estás pidiendo. Y no pierdas la fe que Dios va a hacer las cosas. Tienes que seguir confiando en Dios, que Él está ahí. En el capítulo que acabamos de leer de Daniel, estamos viendo uno de los libros o de los hombres más llenos de oración, si nosotros podemos ver, es Daniel. Daniel era un hombre que oraba 3 veces al día. Era un hombre que oraba en todo momento. Un hombre que en circunstancias difíciles sabía que no podía hacer las cosas solo. Y que a veces en peligros de muerte sabía que necesitaba la cobertura de Dios. Él sabía que hay momentos en la vida donde tú y yo no podemos hacer nada, pero Dios lo puede hacer. A veces estás desesperado por una situación y nosotros no estamos ni en control de la situación siquiera, pero Dios sí está en control de todas las cosas. Él tiene el control de todas las cosas y nos está diciendo que es necesario que nosotros persistamos en la oración. Otra de las causas que nosotros, por las cuales nuestra oración, y es en la que vamos a basarnos también más, es que las potestades de los aires impiden que nosotros tengamos respuesta. La Biblia nos habla aquí en el libro de Daniel, que Daniel estaba orando por su pueblo, estaba orando por su nación. Y dice la Biblia que él estaba muy afligido porque su pueblo estaba cautivo en Babilonia. Su pueblo estaba esclavo, no era libre. Y él anhelaba, porque él sabía las promesas que Dios le había dado de que Israel tendría su nación. Cuando él lee la Biblia en el libro lee el libro de Jeremías, el Antiguo Testamento, Daniel encuentra una promesa que Dios le había dado al pueblo de Israel, que después de 70 años de estar en cautiverio, ellos iban a ser libres, iban a regresar a Jerusalén. Y él ve esa promesa de Dios y dice, pues está esperando esa respuesta. 70 años esclavo, no es fácil. 70 años estar en una situación de esclavitud era para que Daniel hubiera dicho, Dios ya nos abandonó, Dios ya nos dejó. Para muchos del pueblo de Israel sí era la situación. Decían, ¿dónde está Dios? Y empezaban a vivir como ellos querían y hacer lo que vivían como vivían en Babilonia, como vivían los caldeos. Mas sin en cambio Daniel ve esa promesa que Dios tiene y él empieza a orar. No importó cuánto tiempo tuvo que orar. La Biblia habla que cuando él se da cuenta, dice que él empieza a afligir su corazón por espacio de 3 semanas.
Y cuando él ora a Daniel, siempre sus oraciones son con ruego. Si nosotros vemos en el capítulo 9 de Daniel, en el versículo 3, dice: y volví mi rostro a Dios el Señor, buscándole en oración y ruego, en ayuno, en cilicio y ceniza. Y oré a Jehová mi Dios e hice confesión diciendo: ahora, Señor Dios grande y digno de ser temido, que guardas el pacto y la misericordia con los que te aman y con los que guardan tus mandamientos. Una manera de orar para Daniel era de una manera de ruego, de súplica, el saber la necesidad tan grande que había en su pueblo. Esto nos debe de traer una enseñanza a cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros tenemos situaciones en nuestra familia. Muchos de sus familiares no son convertidos a Cristo. Muchos de nosotros como personas aún no tenemos esa libertad total para buscar a Dios. Y es necesario que nuestra oración sea, cuando hablamos de ruego, estamos hablando de un dolor, de saber en qué situación está tu vida, en qué situación está tu familia, en qué situación están tus hijos, en qué situación está tu matrimonio. Y saber que están esclavos, están en una situación deplorable. Cuando hablamos de desolación, estamos hablando de ruina, de destrucción. Así estaba el pueblo de Israel, en una destrucción, en una ruina. No tenían la libertad para poder hacer muchas cosas. Estaban esclavos. Mas sin en cambio, Daniel dice que lloró al Señor, le suplicaba todos los días. Y dice que por espacio de 3 semanas, estamos hablando que por un espacio de 21 días, Daniel estuvo orando. No desistió durante esos 21 días de decir: ay, no, ya llevo una semana y no veo la respuesta. Dijo: yo sé que Dios me va a escuchar, y siguió orando. Y yo le aseguro que si hubieran pasado 21 días, si hubieran pasado más tiempo, al menos lo vemos que eran 70 años de esclavitud, y él no perdía la esperanza de tener la libertad. Pero en esta ocasión dice que por espacio de 3 semanas, él estuvo muy afligido por espacio de esas 3 semanas para encontrar la respuesta de Dios. Y aquí vemos que vamos a ver ahí en el capítulo 10, en el versículo 2 y 4, en el versículo 2 y 4, bueno, es el que les acabo de leer, vamos a leer 12, 11 y 13, del 11 al 13, y dice así: y me dijo Daniel: varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando. Entonces me dijo: Daniel, no temas, porque desde el primer día que te dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Ahora voy a leer el 20 y el 21 de ese mismo capítulo. Dice: y él me dijo: ¿sabes por qué he venido a ti? Pues ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia, y al terminar con él, el príncipe de Grecia vendrá en oposición, pero yo te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad, y ninguno me ayuda contra ellos sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí estamos viendo una batalla. Cuando habla de Miguel, del príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días, y he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme, ¿verdad? Estamos hablando de un principado que tenía el control de ese lugar. La Biblia nos habla que nosotros no tenemos guerra contra sangre y carne, contra carne y sangre, sino contra potestades, contra principados. Dice la Biblia ahí en el libro de Efesios capítulo 6, versículo 12,
porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Quiere decir que nosotros tenemos batalla contra las potestades, contra un imperio de maldad que usted y yo no podemos ver, pero que se hace manifiesto. Las potestades de las tinieblas, hermanos, son un imperio infernal, de alguna manera, que van a tratar de atar tu vida y mi vida, y de tener asolada y cautiva a tu familia. Y a veces tienen reinos, porque estamos hablando de principados. Esos principados, cuando hablamos de principados, es un principal, un príncipe, alguien que está al cargo de una nación, de un estado, de un municipio, ¿verdad? De una familia entera. Estamos hablando de esos principados que tienen el control. Por ejemplo, vemos las naciones de Medio Oriente, países que está un principado ahí gobernando en guerra, en matanza, en asesinatos, en violencia, que tienen el control de ese país. Son demonios, se les llama principados, que tienen ese control territorial, el control territorial de ese lugar. Es lo que estaba pasando con Daniel, ¿verdad? Dice, desde el primer día que te dispusiste a orar, desde ese momento fueron escuchadas tus oraciones. ¿Qué quiere decir? Que desde el momento en que tú, con humildad de corazón, con sinceridad delante de Dios, le pides a Dios las cosas, Él te está escuchando. Él te está escuchando, pero a veces hay que ver qué es lo que está pasando detrás de eso. ¿Por qué no son contestadas mis oraciones? ¿Por qué no soy libre de ciertas cosas que vamos a ir viendo ahorita? Porque esas potestades están atando tu vida, están atando tu familia, están atando tu país. Por ejemplo, vemos Ecatepec, usted ve las noticias y todo pasa en Ecatepec, porque hay un imperio de maldad. Hay un principado sobre Ecatepec que está gobernando. Ustedes mismos ven que le hicieron un altar de una muerte muy grande ahí por no sé cómo se llama, por Coacalco, y impera la muerte. En Ecatepec impera la muerte, impera la violencia, y no solamente aquí en Ecatepec, podemos ver por ejemplo Ciudad Juárez, Michoacán, una de las ciudades más agresivas, lugares donde se podía vivir en paz y que hoy en día no puedes vivir en paz porque está lleno de narcotraficantes, porque está lleno de violencia, porque en Ciudad Juárez hay mucho feminicidio y no solamente allá, ¿verdad? En muchos lugares se está desatando la maldad. Porque hay imperios, estos espíritus territoriales van a tener el control de esas ciudades, de esos pueblos, de esas familias. Van a estar seduciendo, ¿verdad? Seduciendo a esas personas a hacer lo malo, ¿verdad? Y van a tener el control y van a meter ideas a sus mentes, van a meter, vemos esos países de religiones donde no impera, por ejemplo, China, ¿verdad? Donde no se puede mencionar el nombre de Jesucristo. En la India, ¿verdad? En esos países de Irán, ¿verdad? Donde se habla, donde es puro musulmán, ¿verdad? Donde adoran a Mahoma, y todo este tipo de cosas que imperan, son ideologías que imperan sobre esos territorios, esos principados. Vamos a ver también que esos principados, bueno, también dice que tenemos, hay potestades demoníacas que están impidiendo que nosotros tengamos libertad. ¿Y qué es una potestad demoníaca? Pues son aquellas situaciones en las que tú cedes un poder. Vamos a ver que hay familias, como lo que veíamos anteriormente, esos principados que gobiernan familias. Por ejemplo, hay familias o lugares donde hay mucho homosexual y impera un gobierno, un imperio, un principado de homosexualidad ahí, ¿verdad? Hay imperios de brujería, principados de brujería, como en Catemaco, en muchos lugares donde impera la brujería,
que tienen el control y no saben hacer otra cosa más que eso, es lo que impera ahí. Pero así como hay países, principados que tienen el control, que se llaman principados, hay potestades que tienen el control sobre personas. Son potestades demoníacas que inducen a las personas a pecar, que te van a estar llevando al pecado. Por eso a veces piensas y dices tú, estoy orando y no puedo dejar de hacer esto. No puedo dejar el vicio del alcoholismo, el vicio de la drogadicción, de la homosexualidad, del lesbianismo, del adulterio, de la lascivia. Estas potestades van a tener el control de tu familia y son generacionales. Van de generación en generación. Si el papá es alcohólico, el hijo va a ser alcohólico, el nieto va a ser alcohólico y así va a ser. Si fue un hombre golpeador, el papá es golpeador, el hijo es golpeador y así sus generaciones son golpeadoras. Espíritus de muerte. Me ha tocado ver que muere el papá de una manera violenta, el hijo muere de una manera violenta, el nieto muere de una manera violenta, porque tienen el control de esas vidas que te están induciendo a hacer lo malo. Estas potestades demoníacas inducen a pecar. Es cuando tú le cedes ese deseo. Hay deseos en tu vida. Nosotros venimos viciados. Cuando antes de conocer a Cristo, nuestras vidas venían viciadas. Llámese con todo el pecado que nosotros conocemos. Esas cosas que nos invitan a pecar, nos seducen constantemente, nos están seduciendo constantemente. Una persona que le gusta las drogas, ¿verdad? Va a ser muy difícil que deje las drogas. Y busca, y mientras esté orando, déjeme decirle que mientras esté orando, su vida está cubierta por Cristo, pero está enfrentando una batalla para quitar esa opresión de su vida. ¿Y qué va a hacer? Pues si usted no sigue orando, es por eso que a veces estamos inconstantes y viene otra vez el espíritu y nos vuelve a seducir, porque hay un espíritu que está gobernando de drogadicción, de homosexualidad, de lesbianismo, de adulterio. Este pecado de adulterio es terrible. Este espíritu cuando viene y ata a las personas, de veras que el que quiere ser libre de adulterio, lo mismo de drogadicción y de alcoholismo, son algo bien difícil que una persona pueda quedar libre si no es a través de ayuno y oración. Son espíritus que te van a estar seduciendo constantemente, que tú quieres dejar de hacer eso y lo dejas por un tiempo, pero si no estás en una búsqueda con Dios, ellos van a venir nuevamente y te van a seducir. Y te van a hacer sentir lo que sientes a través de las drogas, del alcohol, del adulterio, y decir, mira, esto es más bonito, mira, esto es mejor, y te viene a traer los recuerdos y las sensaciones que tú tienes cuando tienes ese pecado encima. Es por eso que hay mucha persona que está en la iglesia y que no ha dejado ese estilo de vida, porque hay potestades que están atando tu vida y que el Señor en esta hora te quiere decir, ten la libertad en mi nombre, pero necesitas orar, necesitas ayunar, necesitas ser constante, porque hay a veces en esas inconstancias, por ejemplo, el Señor dice, cuando tú vienes a Cristo, Él viene y te limpia. Él te limpia de todo pecado y hace tu vida limpia. Pero si tú no buscas a Dios, dice que va a venir ese espíritu que te dejó, ese pecado que te domina, porque todos tuvimos una situación difícil que nos ha dominado en nuestra vida, y que si tú no buscas a Dios, va a venir ese espíritu y te va a seguir seduciendo para que hagas las cosas que sabes que no son correctas para Dios. Y te va a seguir seduciendo y hazlo, y te va a hacer sentir la emoción, porque el pecado no te lo va a presentar como algo malo, te lo va a presentar como algo deleitoso. Algo que te agrada, que te seduce, que te dice sí, que te hace sentir bien, placer, que te hace sentir algo hermoso en tu vida. Pero el pecado es muerte. El diablo es padre de mentira y te está engañando para que tú sigas teniendo ese estilo de vida que tienes. Pero Dios dice no.
Tu vida es diferente. Y cuando nosotros dejamos de buscar a Dios, dice que viene ese espíritu y te seduce, pero no solamente ese, sino que ahora se trae otros 7 más. Y el estado de esa persona viene a ser peor. Vamos a poner el ejemplo de una persona que se droga. Una persona que se droga, a lo mejor en el momento se drogaba y trata de buscar a Dios para dejar las drogas, pero su vida no es constante. No está buscando en ayuno, en oración, para ser libre de esa atadura, de ese principado, de esa potestad que está gobernando su vida. Entonces, ¿qué pasa? Se aleja por un tiempo porque vino y lo sedujo, y luego vienen otros 7 más, y esa persona ya no solamente es drogadicta, sino que ahora se convierte en una persona que roba. Porque para poder drogarse, necesita robar, porque ya no le va a alcanzar lo que tiene. Y después de que roba, se convierte a lo mejor en asesino, porque necesita a veces conseguir el dinero de una manera para poder obtenerla. Y muchos han terminado por asesinar a personas por obtener lo que ellos necesitan. Entonces estamos viendo que hay potestades que están imperando en las familias, en los territorios y en tu propia vida. Yo veía que estas potestades te van a inducir a pecar con malos hábitos. ¿Cuáles malos hábitos? Brujería, idolatría, homosexualidad, violencia, lascivia, adulterio, ¿verdad? Y nosotros debemos de cerrar toda puerta en el nombre de Jesús. Estos pecados, hermanos, son muy fuertes, te tienen dominado, atado. Es muy difícil que una persona pueda ser librado de esto, porque va a estar seducido constantemente. Pero solamente en Jesucristo la persona puede tener libertad. Pero tiene que ser una persona, así como Daniel nos muestra, que desde el primer momento que en tu corazón hubo ese sentir, quiero cambiar, Dios miró la sinceridad de tu corazón. Cuando tú pediste, Señor, quiero a mi familia, Dios miró la necesidad que había en tu corazón por tu familia. Pero que el diablo está tratando de engañar para que no sigas peleando. Vienen otras potestades que son las huestes espirituales de maldad. Estos son como soldados demoníacos que vienen a impedir que tú busques a Dios y a impedir que lo que tú estás escuchando te empiece a hablar con mentira. No es cierto, eso no es verdad. ¿Y qué tal si no es verdad que existe el cielo y el infierno? Es como que nada más te están cuenteando. A lo mejor ni es verdad. A lo mejor ni Dios viene, ni Dios existe. Y te empieza a decir el infierno no existe. Vive tu vida, eso nada más es puro fanatismo. Y empiezan a atacar nuestra mente. La batalla que nosotros tenemos es aquí en la mente. Y una serie de mentiras. Y empiezan a atormentar tu vida con mentiras para decir no es verdad. Y empiezan a torcer, hay muchos espíritus que empiezan a torcer la sana doctrina para que la gente vaya en equivocaciones. Hay gente, estos espíritus vienen a desacreditar el evangelio de Cristo. Y mira, ¿ya viste al pastor? ¿Ya viste al líder? ¿Ya viste a fulanito? Y eso que dicen que es el pastor y dicen que ellos deben de poner el ejemplo, pero ¿ya los viste? Y cuando de veras están atormentando tu mente, llega un momento en que te dicen, que tú dices, sí es cierto, ¿verdad? Como que ¿para qué? Como que mejor ya no seguimos. Y entonces empiezan a tener, también a hablar acerca de todos esos líderes en Cristo y empiezan a amenazar a los que buscamos a Cristo y predicamos la palabra, empiezan a amenazar, empiezan a tener violencia, empiezan a tener calumnias, empiezan a ser calumniados. Entonces esos espíritus están impidiendo que tú conozcas la verdad y te aferres, y siempre te están a estar mintiendo. Eso no es verdad. Eso no es verdad. Te vas a morir y ahí se va a acabar todo. No existe nada de eso. Pero nosotros debemos, hermanos, entender que estas potestades van a tratar de atar tu vida y que lo van a hacer por generaciones, y que tú tienes que entender que si el maligno ató tu vida como principal de esa familia, la está atando con algo,
llámese el pecado que te está seduciendo, así como tú eres van a ser tus generaciones. Así como tú eres va a ser tu hijo, tu otro hijo, tu nieto y así, todas las generaciones. Pero en Cristo se rompen cadenas. En Cristo se rompen ataduras, hermanos. Y si tú has entendido que tu vida no es agradable para Dios y que tu vida necesita ser cambiada, necesitas entender que hay una potestad que está gobernando tu vida y que necesitas orar. Así como Daniel oró, dice, fueron 21 días y después de esos 21 días vino el ángel y le dijo, Daniel, muy amado, así somos para Dios, muy amados, preciados. Somos alguien especial para Dios. Y dice, yo he escuchado tu oración. Yo sé lo que estás sufriendo. Yo sé lo que te duele. Yo sé tu tristeza. Yo sé tu pecado. Yo sé cómo vives. Pero estoy aquí para ayudarte. Dice que Daniel se sentía, cuando escuchó la voz del ángel, se sintió débil. Y le dijo, Señor, ¿cómo puedo hablar contigo? Porque a veces en nuestra vida viene debilidad y decimos, ¿cómo puedo hablar contigo? ¿Cómo puedo decirte lo que hay en mi corazón? Y dice que el ángel tocó a Daniel y le dijo, no temas. Y lo tocó y lo fortaleció. Entonces Daniel dijo, ahora puedo hablar contigo porque me has fortalecido. Quiere decir que nosotros debemos de tener una constancia en la oración y estar cerquita de Dios. Fuera de Dios, tu vida está en peligro. Fuera de Dios, tu vida está siendo acechada por las potestades infernales que quieren seducir tu vida para llevarte a ti y a toda tu familia al infierno. Pero Dios quiere darte libertad, a ti y a toda tu familia. Si tú ya te has cansado de vivir de esta manera, si tú ya te has cansado de estas situaciones que vives y que por más que oras la situación no puede cambiar, hoy te está presentando el Señor circunstancias por las cuales a veces no tienes victoria en tu vida. Porque a veces somos inconstantes, porque a veces perdemos la fe, porque a veces nos enojamos y porque hay potestades que están atando tu vida. Si hoy te das cuenta que hay un pecado que está dominando tu vida, es seguro que hay una potestad gobernándote, a ti y a toda tu familia. Espíritus de rebeldía a veces hay en toda la familia. Espíritus de rebeldía que tienen que ser echados fuera en el nombre de Jesús. Tienes que convertirte en un guerrero para pelear tu casa. El Señor te está diciendo, toma la autoridad que yo te di, que conquisté en la cruz del Calvario para darte libertad. Porque Él conquistó la libertad en la cruz del Calvario, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla y entendamos que en Él podemos ser libres. ¿Usted no quiere ser libre? ¿No quiere que su familia sea libre? Hermanos, es tiempo de entender que no estamos peleando contra algo insignificante. Estamos peleando contra un imperio infernal que no ves, pero que se manifiesta, pero que Dios nos ha hecho más que vencedores en su nombre. Es tiempo, hermanos, de empezar a orar con más fuerza y que no pierdas la esperanza. Aprende a ser constante hasta alcanzar la respuesta. Aprende a orar hasta alcanzar esa respuesta, porque Dios escucha. Dios está escuchando. Dios te está escuchando desde el primer día que tú le dijiste, te necesito. No dejes que el diablo te robe, hermano. No dejes que te mienta. Por eso está la armadura de Dios cuando dice, ponte el yelmo de la salvación. Es para que te pongas esa coraza también, cubramos nuestra mente de las mentiras del diablo, que te va a decir, no es cierto. Y se fija que hay muchos que cuando salimos de aquí, la palabra es robada. La palabra es robada y lo que sentiste en este momento, que dices, sí es cierto, Señor, voy a echarle ganas, y sales allá afuera y el diablo te robó la paz y te robó la palabra y empiezas a decir, ay, pura mentira. ¿De qué me sirve? ¿Para qué?
pero está en juego tu eternidad y la mía. Tenemos que luchar, hermanos. Yo aprendí que en el nombre de Jesús se rompen cadenas. Y muchas veces tuve que orar por mi familia, en oración y ayuno, en un ruego para que mi familia fueran rotas cadenas. Cadenas de muchas cosas que si yo les platicara, ¿verdad? Me pasaría más tiempo predicando, pero el Señor quiere darte libertad y está aquí. ¿No quieres ser libre, hermanos? Levántese a orar. Levántese a pelear por su casa, por su propia vida. Dios le ha dado la autoridad. Dios lo está escuchando. No sienta que Dios no lo oye. Dios lo oye. Dios está oyendo y siente el dolor y ve el dolor que hay en tu corazón. Él sabe que sufres mucho por tus hijos, que sufres mucho por tu esposo, por tu esposa, por tu casa, por tu papá. Él está entendiendo lo que hay en tu corazón y dice, no dejes de orar, yo estoy peleando por ti. Amén. Vamos a darle gracias a Dios por esa palabra y esperemos en Dios que usted pueda tomar la autoridad que Dios le ha dado. Amén. Padre, te doy gracias por esta hermosa palabra. Gracias porque quieres darnos autoridad a tu pueblo, revestirlo de autoridad, Señor. Nos has hecho más que vencedores. Nos has hecho más que vencedores en tu nombre, poderosos en tu nombre, para la destrucción de fortalezas, Señor, y para llevar cautivo todo pensamiento a los pies de Jesucristo. Haz viva la palabra en mis hermanos, Señor. Hazles sentir ese amor que tú tienes por cada uno de los que estamos aquí. Hazles entender, Señor, que cuán difícil sea ese pecado, tú tienes el control y vas a derribar todo espíritu, Señor, que se levante, todo espíritu de homosexualidad, de lesbianismo, Señor, de impureza sexual, de lascivia, de adulterio, de alcoholismo, de drogadicción. Sean rotas las cadenas en el nombre de Jesús. Sean atados para gloria de Dios. Padre, aquí está tu pueblo que te necesita. Aquí está el pueblo que está pidiendo que le ayudes, porque reconocemos que separados de ti, nada podemos hacer. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, hermano.